conduces de noche y ves a una niña sola en una curva desierta, no debes detenerte. Pero alguien lo hizo, y esa noche no volvió a casa. Esta es la verdadera historia de la niña de la curva. La carretera serpentea entre las sombras, un camino negro que se pierde en la noche infinita. El motor ruge, pero el sonido parece ahogarse en la espesa oscuridad que lo rodea. Usted conduce solo, como lo ha hecho tantas otras veces, pero esta noche es diferente. Hay algo en el aire, una electricidad estática que eriza la piel y acelera el corazón. Es entonces cuando aparece una curva cerrada, mal iluminada, marcada por cruces blancas que testimonian tragedias pasadas. Y en el arcén, apenas visible bajo la luz mortecina de los faros, una figura, pequeña, frágil, vestida de blanco. No es la primera vez que escuchas esta historia. Todos en el pueblo conocen la leyenda de la niña de la curva, pero hasta ahora siempre la habías considerado solo eso, una leyenda, un cuento para asustar a turistas y mantener a los niños aleccionados. Pero cuando esa figura levanta la cabeza y te mira con ojos que no reflejan la luz, cuando extiende una mano huesuda hacia tu coche, en un gesto que podría ser una súplica o una advertencia, comprendes con horror que los relatos eran ciertos y que acabas de convertirte en su próxima víctima. La historia se remonta a mediados del siglo XX, en un pueblo olvidado por el tiempo, enclavado entre montañas que parecen protegerlo del mundo moderno. Allí vivía María, una niña de mirada penetrante y modales extraños que hacían que incluso los adultos cruzaran la calle para evitar su presencia. Vivía sola con su padre, un hombre huraño que trabajaba en el aserradero, en una casa destartalada justo al borde de la curva más peligrosa de la carretera. El 17 de octubre de 1957, María salió al atardecer para recoger flores silvestres. Nunca regresó. La encontraron al amanecer, su pequeño cuerpo destrozado por las ruedas de un camión que ni siquiera se detuvo. El velorio fue breve, el entierro apresurado, pero al séptimo día, los conductores que pasaban por la curva comenzaron a reportar cosas imposibles. Una niña corriendo entre los árboles, risas infantiles que surgían de la nada, figuras pálidas que se materializaban frente a los vehículos, provocando accidentes fatales. Los lugareños sabían lo que significaba. María no se había ido. En 1977, un grupo de investigadores se adentró en los archivos policiales de Majadahonda, España, tras una oleada de informes sobre apariciones fantasmales. Lo que descubrieron los dejó paralizados. Eran las 8:00 p.m. cuando recogimos a esa chica cerca del supermercado, relató un testigo, su voz temblorosa en la grabación. Iba vestida con jersey verde y pantalones claros, como cualquier joven de la época. Nos pidió que la lleváramos a Madrid, pero insistía una y otra vez. Tengan cuidado con la curva, es muy peligrosa. Cuando pasamos por ahí, me giré para ofrecerle un cigarrillo, y el asiento trasero estaba vacío. La puerta nunca se abrió, simplemente desapareció. La policía local mostró a los aterrados conductores una fotografía desgastada. Era la imagen de una estudiante muerta en un accidente en esa misma curva en 1968. La descripción coincidía perfectamente, pero lo más escalofriante venía después. Los investigadores descubrieron que cada 17 de octubre, el aniversario de la muerte de María, los reportes de apariciones se multiplicaban, no solo en España, sino en México, Chile, Filipinas
y otros países donde versiones locales de la leyenda hablaban de la niña de la curva o la autoestopista fantasma. Los detalles variaban. A veces era una novia que nunca llegó a su boda, otras una estudiante atropellada, pero el núcleo era siempre el mismo. La víctima, una mujer joven muerta violentamente en un accidente vial. La curva, un tramo peligroso de carretera donde ocurrió la tragedia. La advertencia siempre intenta alertar a los conductores sobre el silencio, peligro. La desaparición se esfuma sin explicación después de la curva fatídica. Algunas teorías que han surgido sobre este fenómeno son el espíritu vengativo. María atrae a los conductores hacia su curva para hacerlos sufrir como ella sufrió. Los accidentes no son casuales, son sacrificios que alimentan su ira eterna. El guardián sobrenatural. Contrario a la creencia popular, algunos sobrevivientes juran que la niña los salvó. Vi sus ojos vacíos un segundo antes de que un camión apareciera en mi carril, contó un conductor en Chile. Frené instintivamente. Si no fuera por ella, estaría muerto. La psicosis colectiva. ¿Podría el miedo generar alucinaciones idénticas en personas que nunca se conocieron? Los escépticos señalan que la mayoría de avistamientos ocurren de noche, con fatiga visual y en caminos peligrosos. La falla dimensional. Los parapsicólogos sugieren que estas curvas son puntos calientes, donde el velo entre dimensiones se adelgaza, permitiendo que los muertos se manifiesten brevemente. En 1992, un camionero en Filipinas grabó algo imposible. En el video, visible hasta hoy en archivos de lo paranormal, se ve claramente a una niña con vestido blanco parada en medio de la carretera. El camión la atraviesa como si fuera humo, y en el asiento trasero, por un fotograma, aparece sentada, mirando directamente a la cámara con ojos negros como el abismo. 3 días después, ese mismo camionero murió al salirse de la carretera, en la misma curva donde años atrás había fallecido una niña llamada Maricel. Lo más aterrador no son los relatos individuales, sino cómo el fenómeno parece estar expandiéndose. En 2015, una familia en Texas reportó haber recogido a una adolescente vestida a la moda de los 2000 que desapareció después de murmurar «cuidado con el puente». Cuando investigaron, descubrieron que en 2003, una joven llamada Ashley había muerto ahí en un choque. Es como si cada curva mortal tuviera su propia niña, esperando pacientemente a que alguien la vea, la recoja y se convierta en parte de su historia. ¿Qué harías si en una noche oscura, en una carretera solitaria, vieras a una niña parada en la curva? ¿Frenarías para ayudarla siguiendo tu instinto humano? ¿O acelerarías, dominado por el puro terror primitivo que te dice que algo en ella no está bien? Porque una vez que la ves, una vez que sus ojos se clavan en los tuyos, ya es demasiado tarde. La niña de la curva ya te ha elegido, y su historia ahora también es la tuya. La carretera se desvanece en la oscuridad, un túnel de asfalto y sombras que parecen no tener fin. El aire se espesa, pesado con el olor a tierra mojada y gasolina vieja. Tus manos se aferran al volante con fuerza, los nudillos blancos bajo la tenue luz del tablero. Sabes que no deberías estar aquí, no a esta hora, no en esta noche particular, pero es demasiado tarde para dar media vuelta, demasiado tarde para escapar, porque ahora formas parte de algo mucho más grande que tú, algo que lleva décadas tejiendo su red de terror a lo largo de estas carreteras malditas. Los informes oficiales lo llaman
histeria colectiva. Los periódicos sensacionalistas hablan de leyendas urbanas, pero los que han visto, los que han sobrevivido, saben la verdad. La niña de la curva es real y tiene un propósito. En el pequeño pueblo de San Lorenzo, a las afueras de Madrid, existe un archivo olvidado en el sótano del ayuntamiento, cajas polvorientas llenas de documentos amarillentos, fotografías descoloridas y cintas de audio que nadie se atreve a escuchar. Aquí es donde terminan los casos que la policía no puede resolver, los testimonios que desafían toda lógica. Entre estos papeles se encuentra el expediente completo del caso María López, un dossier de más de 400 páginas que documenta encuentros con la entidad desde 1957 hasta la actualidad. Las primeras páginas contienen declaraciones tomadas a los vecinos del pueblo original donde ocurrió la tragedia. Un anciano, entonces joven agricultor, describe cómo la noche del accidente escuchó gritos desgarradores que provenían de la curva. No eran humanos, jura con voz temblorosa en la transcripción. Era como si la tierra misma estuviera gritando. Cuando llegó al lugar, no había rastro del camión que supuestamente atropelló a María, solo el pequeño cuerpo destrozado de la niña y algo más, huellas de neumáticos que se desvanecían en el aire a medio camino, como si el vehículo hubiera desaparecido en pleno movimiento. A lo largo de los años, los patrones se repiten con inquietante precisión. En 1972, un camionero llamado Javier Méndez presentó una denuncia que fue archivada inmediatamente. Afirmaba haber recogido a una niña cerca de la curva de Majadahonda, solo para descubrir que su pasajera había desaparecido del camión mientras circulaba. Lo más escalofriante, en su declaración describe cómo, al mirar por el espejo retrovisor, minutos después, vio a la misma niña parada en medio de la carretera, sosteniendo algo en sus manos. Era mi propia licencia de conducir, confesó Javier, la que llevaba en mi billetera en ese mismo momento. Los fenómenos físicos asociados con los encuentros desafían toda explicación racional. En 1988, una familia completa juró haber dado un ride a la niña cerca de Toledo. Cuando desapareció, dejó atrás 3 cosas imposibles. Un mechón de cabello que, al ser analizado, mostró ADN de una persona muerta hacía más de 30 años. Las marcas de manos carbonizadas en el asiento trasero, como si alguien se hubiera quemado vivo allí. Un olor a flores podridas que impregnó el coche durante exactamente 7 días, hasta que el vehículo fue destruido en un incendio espontáneo. Los investigadores paranormales más osados han identificado al menos 5 puntos calientes en España, donde los avistamientos son más frecuentes. Todos comparten características inquietantes, ubicados en curvas cerradas con historial de accidentes mortales, con un árbol solitario o poste de luz cerca donde los testigos reportan ver la figura marcados por temperaturas anómalas que caen bruscamente cuando la entidad se manifiesta. Pero lo más perturbador es la evidencia fotográfica. En 2003, un equipo de investigación instaló cámaras de vigilancia en uno de estos puntos. Las imágenes captadas entre las 2:00 y 3:00 AM muestran lo siguiente: una figura pequeña que emerge del árbol, moviéndose contra el viento como si no obedeciera las leyes de la física. Se acerca a los coches que pasan, a veces golpeando las ventanas, otras simplemente observando. En los fotogramas clave se puede ver su rostro, no los ojos vacíos de las descripciones populares, sino ojos llenos de pánico, de dolor, como si
estuviera atrapada en un momento de terror eterno. Los registros de audio revelan algo aún más inquietante. No es el silencio lo que precede a su aparición, sino un coro de susurros en múltiples voces, todas repitiendo la misma frase en diferentes idiomas. No es mi tiempo. Los sobrevivientes de estos encuentros desarrollan patrones psicológicos idénticos, pesadillas recurrentes donde ven la curva desde una perspectiva elevada, como si estuvieran cayendo, incapacidad para pronunciar el nombre María sin sufrir ataques de pánico, marcas físicas inexplicables que aparecen en sus cuerpos exactamente 7 días después del encuentro. El caso más documentado ocurrió en 2011, cuando un autobús escolar con 15 niños desapareció cerca de una de estas curvas malditas. Fue encontrado 3 días después, intacto pero vacío, excepto por un detalle. En cada asiento había un dibujo infantil de la misma niña vestida de blanco. Los niños nunca aparecieron. Las teorías sobre su naturaleza son tan numerosas como aterradoras. Algunos creen que no es el fantasma de una niña, sino algo mucho más antiguo que ha tomado esa forma. Los relatos más viejos de la región hablan de la Dama de las Curvas, una entidad que aparecía a los viajeros desprevenidos en los caminos rurales siglos antes de que existieran los automóviles. Otros sugieren que es un fenómeno interdimensional, un eco de todas las víctimas de accidentes viales que queda atrapado en esos lugares. Esto explicaría por qué a veces aparece como una niña, otras como una adolescente y en raras ocasiones como una mujer adulta. Los más radicales proponen una idea aún más inquietante, que en realidad está intentando advertirnos sobre algo mucho peor que viene por la carretera, algo que solo ella puede ver. Los documentos desclasificados más recientes contienen transcripciones de sesiones de hipnosis realizadas a testigos. Bajo trance, todos describen el mismo escenario. La niña no está sola en la curva. Hay algo más allí, algo grande y oscuro que se mueve justo fuera del alcance de la visión. Ella no está tratando de asustar a los conductores, está tratando de alejarlos de eso. Uno de los últimos informes del expediente, fechado en 2020, contiene una sola frase, escrita una y otra vez en diferentes idiomas, como si alguien hubiera intentado desesperadamente comunicar algo. Ella no es el peligro, ella es la advertencia. Y ahora, mientras conduces por esta carretera desierta, con las sombras alargándose y el aire enfriándose repentinamente, ¿recuerdas algo que leíste en uno de esos foros oscuros de internet? Nadie ha muerto por detenerse cuando ven a la niña, pero todos los que la ignoran desaparecen. El motor tose, los faros parpadean, y justo ahí, en el arcén, una figura blanca levanta lentamente la cabeza para mirarte. Esta vez, sabes exactamente lo que tienes que hacer. La radio del coche empieza a fallar, llenando la cabina con estática entrecortada por susurros ininteligibles. Tus ojos vuelven al arcén, pero ya no está allí, o tal vez nunca lo estuvo. Sin embargo, algo ha cambiado. El aire huele a tierra recién removida y a metal oxidado. Las líneas blancas de la carretera parecen haberse desvanecido bajo tus ruedas y de repente comprendes la verdad más aterradora de todas. No has sido tú quien la ha encontrado a ella. Ella te ha estado esperando a ti. En 2019, un grupo de arqueólogos que investigaba antiguos caminos romanos cerca de Toledo hizo un descubrimiento que nunca llegó a los registros oficiales. Bajo lo que hoy es la curva maldita de la N403, encontraron
un círculo de piedras negras con marcas que coinciden con descripciones de rituales funerarios prerromanos, 7 esqueletos infantiles dispuestos en forma de estrella, cada uno con el cráneo fracturado en el mismo lugar, un objeto metálico jamás identificado que emitía una frecuencia de 19 Hz, la misma que induce parálisis y visiones en humanos. El equipo abandonó la excavación después de que 3 miembros sufrieran crisis psicóticas idénticas. Insistían en que la niña del pozo les había dicho que dejaran las piedras donde estaban. El informe fue clasificado como secreto por orden judicial. El sacerdote José María Rivas llevó un registro detallado de los exorcismos fallidos realizados entre 1962 y 1975 en la zona. Sus escritos, robados del archivo diocesano en 2001, describen un patrón escalofriante. No es un alma en pena, sino muchas. Se agrupan bajo la apariencia de una niña, porque es lo único que nuestra mente puede comprender sin enloquecer. Cuando le rezo, responden en coro. Cuando muestro el crucifijo, ríen. Pero cuando menciono las piedras negras, callan. Y entonces oigo el otro sonido, el que viene de debajo. La última entrada, fechada el 16/10/1975, termina con una frase escrita en lo que los peritos confirmaron era sangre humana. He visto su verdadero rostro. Dios nos perdone a todos. Al día siguiente, el padre Rivas apareció muerto en su confesionario. La autopsia registró asfixia por ausencia de aire, aunque las ventanas estaban abiertas. En octubre de 2021, el parapsicólogo Fernando Zamora instaló equipos de medición en 5 curvas malditas simultáneamente. Los resultados, publicados parcialmente antes de su desaparición, mostraban cambios gravitacionales precisamente donde los testigos reportaban ver a la niña, voces electrónicas que decían "aquí no" en grabaciones de audio, una figura humanoide captada por cámaras de infrarrojos con temperatura corporal de 10 Celsius. La última transmisión de Zamora contiene 17 segundos de un grito desgarrador, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Cuando encontraron su coche, el velocímetro marcaba 0 km/h, pero el motor estaba fundido por sobrecalentamiento. En el asiento trasero había un dibujo infantil de una niña bajo 7 piedras negras. El 17 de octubre de 2006, la Guardia Civil recibió más de 20 llamadas reportando un autobús escolar circulando sin luces por la curva de Majadahonda. Cuando los agentes llegaron, encontraron marcas de frenado recientes, pero ningún vehículo. El termómetro marcaba 5.000 °C en plena noche de octubre. Grabaciones de la patrulla captaron risas infantiles y algo más. El sonido de uñas arañando metal desde dentro del coche patrulla. 3 días después, aparecieron 15 mochilas alineadas perfectamente en el centro de la curva. Todas contenían el mismo libro, Cuentos Populares Españoles, abierto en la página 57. Una historia sobre niños que desaparecen en un camino forestal. Investigadores han documentado fenómenos idénticos en México. La niña del charco aparece en curvas montañosas advirtiendo sobre derrumbes. Japón, la autoestopista de Hakone se materializa en asientos traseros con ropa empapada. Australia, la chica del Outback guía a conductores perdidos antes de desaparecer, dejando huellas de pies quemados. El denominador común. Todas estas leyendas comenzaron después de accidentes, donde murieron 7 personas, y en cada ubicación
Se han encontrado piedras negras dispuestas en círculo. Los pocos que han interactuado con la entidad y vivido para contarlo comparten una revelación. No nos advierte sobre la curva, confesó una mujer en terapia de hipnosis. Nos advierte sobre lo que viene por la carretera. Algo que solo aparece cuando ella está ahí. Algo que espera que pasemos de largo para poder seguirnos. En 2018, un conductor logró grabar 37 segundos de video antes de perder el control de su coche. Las imágenes muestran la niña parada bajo un árbol, señalando frenéticamente hacia atrás del vehículo. Una masa oscura reflejada en el espejo lateral que no coincide con nada en la carretera. El momento exacto en que los faros iluminan algo enorme agachado en el techo del coche, justo antes de que la cámara falle. El conductor sobrevivió con una sola herida, 7 marcas de uñas en su hombro izquierdo, como si alguien o algo lo hubiera estado agarrando con fuerza. Entre los archivos ocultos del Museo Antropológico existe un manuscrito del siglo XV que describe una ceremonia para apaciguar a las almas del camino. Encontrar 7 piedras lisas junto a una curva fatal, disponerlas en círculo al mediodía exacto, recitar los nombres de los fallecidos en el santo lugar. Según la leyenda, esto cierra la puerta durante 7 años. Pero hay una advertencia. No mires atrás cuando escuches el llanto, porque no es ella quien llora. En 2017, un grupo de universitarios intentó el ritual. 4 desaparecieron. Los 3 restantes fueron encontrados en estados catatónicos, todos repitiendo la misma frase. Está atrapada ahí para protegernos, pero se está cansando. Y cuando deje de llorar, ellos pasarán al otro lado. Ahora, mientras frenas bruscamente en esa curva desierta, con el corazón latiendo como un tambor en tu pecho, algo golpea el techo de tu coche. No una, sino 7 veces. Métricas, perfectamente espaciadas. Y por primera vez te das cuenta del silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el sonido de tu propia respiración. Como si algo hubiera absorbido todo el ruido del mundo. Como si algo estuviera agazapado justo detrás de tu asiento, conteniendo la respiración. La radio parpadea y entre la estática, una voz que no es humana susurra: no mires atrás. El silencio es ahora una presencia física, un peso opresivo que llena el coche como agua estancada. Tus dedos se aferran al volante con tal fuerza que los huesos crujen. El golpeteo en el techo ha cesado, pero sabes, con una certeza que te quema las entrañas, que algo se ha posado sobre tu vehículo, algo que respira lentamente, esperando que cometas un error, que gires la cabeza, que mires atrás. La radio parpadea de nuevo. Esta vez, entre la estática, surge una voz infantil distorsionada. No, no es a mí a quien debes temer. El 17 de octubre de 2019, 7 coches entraron simultáneamente en el túnel de la A6 cerca de Madrid. Las cámaras de seguridad muestran lo siguiente. 03:12 AM. Todos los vehículos frenan bruscamente dentro del túnel, aunque no hay obstáculos visibles. 03:17 AM. Las luces interiores de cada coche se encienden, revelando figuras pálidas. En los asientos traseros, 00:0323 AM. Una niña vestida de blanco aparece de pie en medio del túnel, justo cuando todas las cámaras fallan simultáneamente. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron
Los 7 coches perfectamente alineados, motores aún en marcha, las puertas trabadas desde dentro, ventanas empañadas con huellas de manos pequeñas. En cada tablero, un reloj de arena con la arena completamente inmóvil. Los conductores nunca aparecieron. La única pista, 7 piedras negras dispuestas en círculo en el centro del túnel, calientes al tacto como si hubieran estado en un horno. El parapsicólogo Miguel Alcántara pasó 3 años estudiando el fenómeno antes de desaparecer en 2020. Sus grabaciones privadas, obtenidas por un periodista anónimo, contienen el momento exacto en que descubrió la verdad. No son fantasmas, son guardianes. Las niñas, los autoestopistas, todas esas apariciones son solo señales de advertencia, como las luces de un coche patrulla en tu espejo retrovisor. Te están diciendo que hay algo peor detrás de ti, algo que no quieres ver. En su última grabación se escucha un llanto infantil que se multiplica en decenas de voces, el sonido de algo grande arrastrándose por el pasillo de su casa. Sus últimas palabras, dichas en un susurro desesperado: las piedras no son una barrera, son una jaula. Y nosotros somos el cebo. Entre los documentos del profesor Alcántara se encontraron instrucciones detalladas, escritas con una caligrafía temblorosa. Si ves a la niña, no aceleres, no frenes bruscamente, enciende todas las luces interiores del coche, di en voz alta: veo tu advertencia. Si escuchas golpes en el techo, no mires por el espejo retrovisor. Repite: no es mi tiempo, exactamente 7 veces. Toca el claxon 3 veces en ráfagas cortas. Si el motor falla, dibuja un círculo con tu dedo en el parabrisas empañado. No abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Espera hasta que oigas el canto de un gallo, aunque sea de noche. Ellos temen a la luz y a los sonidos agudos, anotó Alcántara, pero sobre todo temen que te des cuenta de que están ahí. En 2021, un exorcista retirado rompió su silencio en una entrevista clandestina. Durante el ritual de 1975, la entidad nos mostró su origen. No es una niña, es el lugar, la curva, el túnel, la carretera. Son ventanas hacia algo que existía mucho antes que nosotros, algo que se alimenta de miedo y desesperación. Las apariciones son como señales de humo. Cuando ves una, significa que el fuego está cerca. Reveló que la iglesia mantiene un registro de 144 puntos negros en Minnedosis, España, donde el fenómeno se manifiesta. Todos comparten 3 características: construidos sobre antiguos lugares de sacrificio, con historial de accidentes cada 7 años, donde al menos 7 víctimas murieron sin ojos, según autopsias no públicas. En 2022, un grupo de Urban Explorers encontró una cámara abandonada dentro del túnel de Guadarrama. La tarjeta de memoria contenía un único video: una niña vestida de blanco, de espaldas, hablando hacia la pared del túnel. Cuando los investigadores amplificaron el audio, descubrieron que decía: ya no puedo detenerlos, se están despertando, buscan las piedras que faltan. Cuando las 7 se reúnan, el video termina con la niña girándose lentamente hacia la cámara. Sus ojos no son humanos, y detrás de ella, en la oscuridad del túnel, docenas de pares de ojos idénticos se abren simultáneamente. Ahora, en tu coche paralizado en medio de esa curva maldita, todas las piezas encajan. Las 7 piedras negras son llaves, las apariciones son alarmas, y lo que sea que respira detrás de tu asiento
Está esperando que cometas un error. La radio parpadea una última vez. La voz de la niña ahora es clara, pero viene de todas direcciones a la vez. Enciende las luces. Dibuja el círculo. No mires atrás. Ellos solo pueden tomar a los que ven su verdadero rostro. Tus dedos encuentran el interruptor. Las luces interiores se encienden, bañando el coche en un resplandor amarillento. En el reflejo del parabrisas ves algo que no deberías haber visto. 7 figuras pálidas rodeando tu coche. Tus propias manos dibujando un círculo en el cristal. Y justo detrás de tu asiento, una sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes, que no es humana. La radio susurra una última advertencia. Conduce, no pares, no mires, y reza para que las piedras sigan en su lugar, porque si alguna vez las 7 se reúnen, ninguna carretera será segura otra vez. El motor arranca de repente. Las luces de la carretera vuelven a funcionar. Y cuando por fin te atreves a mirar por el espejo retrovisor, solo ves la curva vacía detrás de ti. Pero en el asiento trasero, sobre el tapete de goma, hay 7 pequeñas piedras negras, dispuestas en un círculo perfecto. Y bien, ¿crees realmente que fue solo una leyenda? Mira a tu alrededor ahora mismo. Esa sombra en el rincón de tu habitación, ese crujido en el pasillo, hasta el ligero escalofrío que acaba de recorrer tu espalda. Ellos saben que has visto la verdad, y ahora tú también lo sabes. Pero aquí está el problema. Esto no termina cuando cierres este video. Las historias como la de la niña de la curva son puertas, y una vez abiertas, no vuelven a cerrarse. Por eso necesitas hacer 2 cosas ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana destapamos un nuevo misterio que las autoridades quisieran mantener oculto. ¿Sabías que YouTube frena estos videos? Solo los que están suscritos reciben la alerta antes de que los borren. Da like si alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad. Los algoritmos censuran este contenido, pero con tu like obligamos al sistema a mostrárselo a otros como tú. Ellos no quieren que sepas la verdad. Mira hacia tu ventana. ¿Ves? La noche está demasiado quieta. Eso significa que ya están revisando tu historial. Haz clic ahora en la pantalla, porque recuerda lo que dijimos al principio. No es una leyenda, es una advertencia. Suscríbete ahora o serás el próximo en la carretera.